El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros. Bienvenidos una semana más al Morral del Cazador, programa número 64 y a las puertas de un nuevo fin de semana en el que la temporada pues va dando sus últimos coletazos en cuanto a la mayor se refiere, porque la menor está ya cerrada. Y última semana antes del gran evento como es la Feria Cinegética, ya sabéis, la próxima semana del 1 al 4 de marzo en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. El Morral del Cazador estará por allí, o sea que si nos veis, nos saludáis, nos saludamos. Por lo demás, todo parece que está tranquilo. Muchos de vosotros ya están pensando en la gestión de su coto durante estos meses hasta que se vuelva a abrir la nueva temporada. Y es que es tiempo de cuidar nuestro campo y de los animales. Y desde el Morral del Cazador nos vamos a afanar y nos vamos a implicar en ello. Y tendremos a grandes gestores a lo largo de estos meses para que nos vayan contando sus trucos para aprender y para poder hacer las cosas bien. Pero para eso hay que esperar un poquito, será más adelante. ¿Y qué os he preparado para hoy? Pues en primer lugar nuestra sección de armas con Joaquín de la Pazza, nuestro colaborador del blog Loco por las Armas, con el que analizaremos pues los posibles cambios en el nuevo reglamento de armas que va a ser modificado. Y bueno, nuestra opinión respecto a los puntos que se están tratando los borradores. Y en segundo lugar, pues nos iremos hasta la Albufera de Valencia para hablar de la caza de acuáticas, de todo lo que la rodea y de la Semana de las Cávilas que se celebró a finales de enero y principios de febrero de la mano de dos expertos y de dos amigos del programa como son Vicente Chiner y Francisco Sáez. Ahí es nada. Forma de ponernos en contacto con el programa: por Facebook en la página El Morral del Cazador, en Twitter y en Instagram en el perfil @elmorralcazador y en nuestra página web www.elmorraldelcazador.es. Y sin más, pasamos al resumen de noticias. Resumen de noticias que, como todas las semanas, ya sabéis, viene de la mano de nuestros amigos del portal CazaWorld. Ya sabéis, nuestro portal referencia donde estar al día de todo lo que pasa en nuestro sector, donde podemos leer que agentes rurales han decomisado 86 trofeos de caza de origen desconocido. Entre los 86 trofeos se han decomisado 32 cabezas de corzo, 6 de camuza, 30 colmillos de jabalí, 3 de gamo, 11 de muflón, 1 de ciervo, 2 cabras hispánicas y 1 de arruí. Los agentes rurales ponen especial hincapié en las anotaciones del libro de registro de la taxidermia, donde se deben registrar de dónde provienen todas y cada una de las piezas. Las Batuecas subasta sus lotes de corzo, cabra montés y becadas el 4 de marzo. El Centro de Recepción de Cazadores del Cabaco acogerá la semana próxima, el próximo domingo día 4 de marzo a las 13 horas, su subasta, y se subastarán estos 10 lotes de macho montés, 12 de corzo y 5 de becada. El domingo 18 se inauguró el centro de recogida de Liébana, construido en la localidad de La Frecha y financiado íntegramente por los cazadores. Centro pionero en la zona para dignificar el estilo de caza sostenible y que tendrá una doble finalidad sanitaria y de aprovechamiento de un recurso gastronómico al alza. Hace unos días el Seprona halló una fosa con 30 perros en Tarancón, hecho que se condenó desde el colectivo cinegético. Ahora, la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan han decidido personarse como acusación particular cuando se conozca al culpable. Y hace unas semanas se organizaron por la Asociación del Corzo Español las ya tradicionales Jornadas de Corzas. Este año se celebraron primero en las localizaciones de Guadalajara, 27 y 28 de enero, y después las del sur de la provincia de Soria, 3 y 4 de febrero. A pesar de las inclemencias meteorológicas, las jornadas fueron otra vez un éxito. Han participado en las mismas 16 acotados diferentes, lo cual viene a poner de manifiesto
que la iniciativa va calando y el ejemplo cundiendo en el colectivo de aficionados al Capreolus Capreolus, además de equilibrar la sex ratio de las poblaciones de corzos de los cotos participantes. Estas jornadas han servido para introducir en los canales de consumo, con todas las garantías sanitarias, más de 1.200 kilos de carne natural y ecológica de primerísima calidad. Las jornadas de caza de corzas de 2018 han servido también para la toma de datos y muestras para proyectos científicos. Y ya tenemos ganadores del concurso de nuestro amigo Hunter Sibarita Dani Gómez del portal Playmocaza, concurso en el que se premiaban la excelencia cazadora en 3 categorías diferentes. En primer lugar, la categoría de relato, donde ha quedado en primer lugar, en primera posición, Miguel Alonso Valdivielso con su relato de Atiliano, y en segundo lugar, Joaquín de la Pazza con el relato Homenaje a Carlos. En la categoría de fotografía positiva, en el primer lugar del podium está El sonido de la berrea de Miguel Ángel Bernal, y en segundo lugar Big Bang de Paco León. Y para finalizar, en la categoría de respeto y belleza a la imagen de la pieza batida, el primer lugar ha sido para Perdiz Reclamo y Jornadas de caza de corzas de la ACE de Gonzalo Varas, y en segundo lugar Rojo entre la nieve de Daniel Cantero. Desde aquí nuestra enhorabuena a este gran concurso y enhorabuena a Dani Gómez por esta iniciativa en la que se fomentan los verdaderos valores de la caza, los que hay que enseñar a todo el mundo. El tiempo. Y vamos ya con la previsión meteorológica, que parece que viene interesante para estos próximos días, sobre todo para la próxima semana. Y aunque tenemos instaurado el frío intenso estos días, cosa lógica por la época del año en la que estamos, y además que estamos en febrerillo, y febrerillo loco es el loco, pues para la próxima semana parece que hay cambio de pronóstico y que, bueno, pues los modelos indican sucesión de entrada de borrascas desde el Atlántico, las buenas, como yo digo, las que riegan toda la zona de la Mancha, toda la zona mitad sur, toda la mitad de la península hacia el sur. Bueno, pues que tanta falta le hace. A ver si es verdad que cae bien y empiezan a correr todos los arroyos y limpia todo bien el campo, las atmósferas, que está a falta de mucha agua. Alba López, buenos días, cuéntanos. Buenos días, el frío vuelve a ser el protagonista a estas horas de la mañana, y es que amanecemos con heladas generalizadas en el interior de la península y con avisos amarillos por mínimas muy bajas en zonas de todas las comunidades de la península, menos en el País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Estos avisos además son de nivel naranja en la cordillera cantábrica de León y Palencia, por mínimas que pueden alcanzar en estos puntos los 10 bajo cero. Ya durante el día las máximas van a cambiar poco y serán parecidas a las que tuvimos ayer. En cuanto al cielo, seguirá bastante despejado en gran parte de la península, pero no en las islas. Este viernes esperamos lluvias y tormentas en las Canarias, sobre todo en las islas occidentales, donde podrían ser fuertes y persistentes. También es probable que aún tengamos algunos chubascos en las Baleares, con una cota de nieve en este archipiélago que estará sobre los 700 y los 900 metros de altitud. No descartamos que estas lluvias alcancen puntos del litoral de Valencia, Alicante y el este de Cataluña, y nubes bajas en zonas del extremo norte de la península y el Alto Ebro. Precaución durante estas primeras horas, porque aún pueden quedar presentes nieblas en la meseta norte, y la tramuntana además sigue soplando con intensidad en el litoral de Girona, olas de hasta 3 metros. Mañana sábado volveremos a amanecer con heladas generalizadas y temperaturas mínimas muy bajas, sobre todo en zonas del interior peninsular. En las Canarias las precipitaciones seguirán de forma intensa y con mayor probabilidad en las islas orientales, pudiendo ir incluso acompañadas de tormenta. Alguna lluvia débil en el área del Estrecho y Levante, pero será una jornada tranquila por lo general en el resto del país, con cielos despejados. El domingo en las Canarias estas precipitaciones volverán a ser fuertes y generalizadas, sobre todo en las islas occidentales, donde está previsto que se activen avisos de nivel naranja por acumulaciones de hasta 100 litros en 12 horas, con viento además muy fuerte. En la península y en Baleares la tendencia será a cielos despejados, y de cara al inicio de semana seguirán las lluvias en las Canarias. También podría llover de forma débil en el área mediterránea y el sur peninsular, que se irá intensificando ya a partir del martes. Acabamos con las temperaturas, empezarán a recuperarse en la meseta sur, pero probablemente descenderán en el norte. Perfecto, Alba, pues nada, a ver si es verdad y se cumple tu pronóstico. Así que la semana que viene veremos si has acertado o no. Un abrazo.
El Morral del Cazador. Bueno, y continuamos con el programa y como os decía al inicio, pues hoy toca sección de armas y es que se empiezan a escuchar las primeras noticias sobre el posible nuevo reglamento de armas o la modificación del reglamento de armas que con motivo de la nueva Directiva Europea de Armas de Fuego va a ser modificado. Bueno, pues el día 13 se presentó el primer ejemplo de borrador para ello. Y para comentarlo está con nosotros nuestro amigo y colaborador, don Joaquín de la Paz, director del blog locoporlasarmas.blogspot.es, con el que vamos a intentar desgranar estas primeras propuestas hechas y que nos cuente su punto de vista. Muy buenas, Joaquín. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenido un día más a tu casa. Muchas gracias. Siempre un gusto estar contigo. ¿Qué tal vas? Bueno, pues bien, ya terminando la temporada, por desgracia. Sí. Pero bueno, ya pensando en la siguiente que viene del corzo y en, bueno, pues cambios y cosas que no repetiría y cosas que repetiría para la siguiente, ¿no? Bueno, todos los años, cuando llegan los últimos días, pues vas haciendo un poco balance de en tu caso, de armas que hayas probado, calibres que hayas probado, balas que hayas probado, días que repetirías, como has dicho, días que no. Entonces, bueno, pues es como nuestro pequeño resumen anual. Exactamente, así es. Bueno, el otro día hablando contigo, pues decías que eso, que es simplemente un borrador, pero bueno, que hay que estar en alerta con lo que pueda venir, ¿no? Así es. O sea, yo de momento tampoco he tenido acceso a ningún documento, de momento es más rumores que otra cosa. El espíritu inicial parecía que iba a ser algo, bueno, pues en cierto modo consensuado, sobre todo con los fabricantes españoles e importadores, pues un poco pues para poner cierto orden y para, digamos, pues acompasarlo a otros países europeos, quizás no al americano, que ya es completamente libre, vamos a decir, pero bueno, tener una directiva más o menos similar a la europea. Y los rumores que van llegando, bueno, pues son que pues las grandes demandas o las, bueno, pues las cosas que los cazadores, vamos a decir, españoles, pues nos interesarían, pues no están siendo contempladas y no tiene atisbos de que encima pues vaya a venir algo menos restrictivo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no pinta bien. Lo que pasa es que también es verdad que como son rumores, pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar un poco a ver el pliego cuando se haga público, o por lo menos algún tipo de documento con visos de ser oficial, ¿no? De momento, pues suena obviamente que el silenciador pues otra vez se queda fuera, como algo que en principio no se permitiría para su uso en España. Es verdad que genera muchísima polémica, y además yo lo he visto en el propio blog y en discusiones en las redes al respecto. Los hay que están a favor, los hay que están en contra. Los que están en contra muchas veces suele ser porque consideran que alimentaría más el furtivismo, pero realmente el furtivo, que a mí no me gusta llamarle cazador furtivo, me gusta llamarle furtivo, lo que es. En el fondo pues está cometiendo un acto ilegal y ya partiendo desde ese punto de partida, pues normalmente suele utilizar todo tipo de mecanismos pues para no ser detectado, ¿no? Y para ser lo más certero posible. Entonces pues suelen emplear equipos pues digamos avanzados al acceso de cualquier cazador, pero le añaden complementos como puedan ser el silenciador, pues para evitar ser escuchados, con lo cual que ellos ya lo están usando, o sea que tampoco. Por eso te digo, el hecho de que lo permitan al resto del público general, pues no va a evitar que estos señores dejen de usarlo o lo vayan a usar más veces, ¿no? Yo creo que es un tema, bueno, pues que no tiene mucho sentido que siga estando prohibido, pero bueno, siempre tenemos esta lacra del furtivismo con el silenciador legalizado, con el silenciador ilegalizado, ¿no? Otras cosas que parece que vienen, pues es cierta unificación en el marcado de las partes fundamentales del arma, que al cazador pues pueden no molestarle más allá de que algunas piezas que hoy pues no vienen marcadas y no se ve una marca de fabricante o de inspección, pues ahora la tengan, ¿no? Como pueden ser el cerrojo de un rifle, o pueden ser incluso el cargador. Sí, para no modificar las armas, vamos. Exactamente, para que las piezas, pues bueno, sean efectivamente un
un lote en sí mismo, ¿no? Sí, que lo que pretenden es, pues eso, regularlo un poco, pues para que no se modifiquen las armas y, bueno, pues esté todo más o menos controlado. Eso es, eso es. Fíjate que en el caso de las armas de colección, lo que se valora muchísimo es que, bueno, pues el cerrojo, la culata, la báscula o el cuerpo del rifle, pues sean todos de un mismo lote, de una misma pieza, es decir, que sean el original. El original, sí. Bueno, pues esto va a ayudar a que efectivamente así sea, pero más allá de eso, pues bueno, realmente al cazador pues tampoco le va a suponer ningún tipo de gran problema, ¿no? No, porque afectaría nada más que a las armas nuevas, a las ya existentes no les afectaría. Eso es. Luego, pues bueno, hay otra modificación que sería la obligatoriedad de uso de armero, bueno, pues certificado, pues para las escopetas también, que si lo piensas, bueno, tiene cierto sentido común, lo que pasa es que al final es otra vez rascarse el bolsillo. Sí. Es decir, bueno, pues ¿qué pasa con los que ya tenemos un número de escopetas, un número de rifles, o el que solo tiene escopeta y no tiene armero, ¿no? Claro, no necesita el armero. Entonces, pues bueno, es un poco una cosa, bueno, pues llamativa y curiosa, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona y qué hacen con la gente que ya está en una situación presuntamente irregular a la luz de la nueva reglamentación, ¿no? Otros temas, pues se habla de unificar la licencia de arma larga rayada con la de escopeta y, por tanto, imponer el mismo tipo de restricciones que tiene la más restrictiva, que en este caso es la de larga rayada, ¿no? Sí, la de rifle. A mí tener realmente, como bien sabes, la prueba es la misma, o sea, el examen es el mismo para uno o para el otro. Sí. Lo único que cambia principalmente es la posesión del armero para tener el rifle. Hombre, me molesta en el sentido, o me parece incómodo en el sentido de que a lo mejor nos toca comprarnos un armero más grande o nos toca comprarnos el armero al que no lo tenga, ¿no? Pero bueno, en fin, yo en mi caso particular, por ejemplo, pues tengo armero y la verdad es que no me arrepiento de tenerlo, independientemente de que me obligue la ley. Claro. ¿Sabes? Por supuesto. Que, Luego también se hablaba de eliminar el límite de números de escopetas y rifle por titular. Pues, bueno, fíjate que sobre eso siempre ha habido cierta polémica, porque por ejemplo las escopetas supone que están limitadas a 6, sí. Las carabinas, en este caso del 22 para tiro deportivo, que también pueden ser las del 17, que pueden ser, digamos, guiadas o para caza o para tiro deportivo. En el caso del 22 solo para tiro deportivo, pues también era un máximo de 6 y se obtenía con la licencia de escopeta. Y en el caso de los rifles, pues yo he oído de todo, he oído desde no solo puedes tener 5 a número ilimitado, en fin. Al final, con la ley en la mano, yo no he conseguido encontrar un sitio donde diga está restringido a 5, ¿sabes? Y he cogido el temario del examen y tal y cual, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. De todas maneras, en el caso de la restricción, pues bueno, tampoco te restringen tener un número determinado de coches o un número determinado de teléfonos. Entonces, pues bueno, pues yo creo que liberar esto pues no es malo. Sí, mientras hay un control, pues... Exacto, al final el control es el mismo, tengas 14, ¿sabes? Claro. Entonces, pues bueno, no me parece malo. Sobre todo para gente, pues bueno, que al final, pues que si heredas un arma de un familiar... No te obligan a lo mejor a obligar a tu mujer a sacarse el permiso de armas para ponerse a su nombre, o a una hija o a un hijo, que es lo que habitualmente se viene haciendo. O incluso inutilizar las armas porque ya has cubierto el cupo, ¿no? Que la verdad es que yo he visto algún arma inutilizada porque ya habían cubierto el cupo y al final dices, joder, qué pena este rifle o esta escopeta, aunque no sea para usarlo muchas veces, pero por lo menos tenerlo, ¿sabes? Entonces, operativo. Pero bueno, no me parece mal, ya te digo que en este caso no me parece mal. Más temas había, las renovaciones de los permisos de armas pues se unifican en 5 años. Sí, a mí me parece razonable. Ya te digo que, bueno, pues el hecho de si la gente que se ha sacado en distintos momentos la de rifle y la de escopeta, pues a veces le tocaba pasar, renovar una en el medio de la otra y luego la otra, o sea, cada 2 años estaba pagando pues las tasas de renovación, aparte del
bueno, pues el trastorno que te puede suponer ir a pasar la revista de armas, ¿no? Y además pasarlas pues de manera, en una solo llevo escopetas, en otra solo llevo rifles. Entonces, pues bueno, me parece bien que se unifique y que se quede el plazo más largo o el más corto, da igual, y a partir de ahí 5 años. Eso me pasó a mí, me ha pasado a mí que la última vez pues he estado sin renovar el permiso un tiempo para que me coincidiera con el otro, porque si no, pues es lo que tú dices, estás un año con una y luego ya enseguida tienes que renovar el otro. Claro, y es un poco, sí, a mí eso me parece razonable y además seguramente es menos trabajo burocrático para la intervención de armas y yo creo que es positivo también para ellos. Sí. Que se suprimen la subasta de armas. Bueno, fíjate, yo ahí lo de suprimir la subasta de armas, vamos a ver, yo entiendo el punto de vista de los armeros y los fabricantes, sin ser yo armero o fabricante o vendedor de ningún tipo, entiendo que es verdad que cada vez que sale una subasta de armas, pues los armeros, no te voy a decir que tiemblan, pero no se ponen contentos. ¿Por qué? Pues porque de repente metes en el mercado pues 300, 400, 1000 escopetas a unos precios, pues sinceramente de derribo, porque muchas de ellas es verdad que las hay que no valen para nada, porque son ya, pues bueno, ni siquiera seguras. Pero bueno, siempre se pueden encontrar, bueno, pues pequeñas joyas, ¿no? Pequeñas joyas. Entonces a mí no me parece del todo bien, en el sentido que es una pena que no nos dejen, bueno, pues optar a esas armas que ya han llegado al fin de vida desde el punto de vista del propietario, que a veces por herencia o por problema o por lo que sea, y no queriendo venderla en el mercado de manera abierta, pues no me parece una mala alternativa, sobre todo pues o bien para aquellos que buscan, pues como digo yo, alguna joya, o bien para aquellos, pues bueno, que de recursos más limitados o que buscan encontrar una segunda arma para tener, bueno, pues un complemento, ¿no? Entonces, hasta cierto punto me da cierta pena, ¿no? También tengo que decir que, y entiendo también la postura de intervención de armas, pues que, chico, cada vez que hacen una subasta para ellos es un trastorno en cuanto al número de horas que tienen que meter allí, pero también es verdad que las armas están apiladas y la verdad es que a mí me ha pasado de ver una escopeta el primer día, ir el último, volver a mirarla para pujar por ella y estar, pues bueno, la madera completamente tocada, los cañones arañados, pues porque al final es mucha gente que pasa por allí y no hay suficiente sitio, entonces pues están apiladas y, chicos, las armas se estropean, ¿sabes? Son, bueno, pues delicadas, resistentes pero delicadas, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues un poco a mí personalmente me da pena, pero entiendo que haya quien diga que no tiene sentido, ¿no? Más cosas, Joaquín, que se van a tratar. Bueno, pues yo en principio tengo recogidas como las más importantes esas. Siempre hay el miedo de la limitación de las armas semiautomáticas, de, bueno, pues que efectivamente ya tenemos la de, bueno, máximo una bala en la recámara, 2 en el cargador, pero se habla incluso de que solo sean 2, pero de nuevo es rumorología. Sí. Y yo creo que es el borrador, bueno, luego ya se podrá. Ya te digo que no sabemos cómo terminará, pero bueno, a mí limitar más o limitar incluso el número de disparos en el rifle, pues bueno, no sé si tiene mucho sentido o poco sentido, porque al final pues creo que el buen tirador normalmente tira 1 o 2 a una misma pieza, ¿sabes? Lo de los 5 tiros al mismo animal, pues bueno, puede pasar, pero vamos, que no sé yo si, o sea, no tengo una opinión formada sobre si deberíamos restringirlo a 3 o si está bien dejarlo en 3, si hay que restringirlo más, no lo sé. Porque seguramente eso haría pues que la gente pues se pasara a otro tipo de rifles que les permitan tener 4 o 5, ¿no? Yo pienso que con 3 está bien, o sea, no, vamos, es mi opinión, ¿eh? Con 3 está bien, que más tampoco, porque a lo mejor un tiro, no sé, me parece. Bueno, yo, mira, me recuerdo una montería hace no demasiado tiempo, pues en la que se veía una ladra, iba hacia allí el animal, no sabíamos qué res era, y empezamos a ir los disparos, pum, pum, al cuarto o quinto, yo estaba con un acompañante en el puesto, dijo, dale con la culata, ¿sabes? Porque ya, claro, oíamos tal tiroteo que decíamos, bueno, no sabemos si le has dado o no le has dado, pero vamos, es una exageración de tiros, ¿no? Pero bueno, son cosas, anécdotas graciosas. Ya te digo que yo creo que 3 es razonable, está bien, no ni bien ni mal, ¿sabes? Está en su punto. Otro punto que se trataba también era que la munición debía estar separada de las armas en un lugar seguro. Bueno, eso con el tema de los rifles yo creo que se viene haciendo. Sí. Y con los cartuchos, pues yo en mi caso, por ejemplo, sin saberlo lo tengo hecho, más que nada porque los cartuchos los guardo en un sitio seco
y que no tiene luz y que no tiene humedad. Entonces, Sí. bueno... Sí, hombre, yo siempre digo, cuando dicen separado, pues hay que ver a qué se refieren con separado, ¿no? O cuánto de separado y bajo llave. ¿Eso va a significar que tenemos que tener, o sea, que un cajón de casa que tenga cerradura nos vale? ¿O tiene que ser otra vez un armero especial de munición? Pues claro, si es así, pues ya suma y sigue, ¿sabes? Obviamente, yo creo que es recomendable para todo el mundo tenerlo separado y bien separado y a poder ser, pues fuera del alcance no de los niños, sino de cualquier persona ajena al uso de las armas, eso ¿no? Eso es, sí. Yo siempre digo, más que por un accidente que pueda suceder, que obviamente también hay que evitarlo, es por si alguna vez tenemos la desgracia de que nos entra alguien en casa, pues lo último que queremos es proporcionarle un arma y encima la posibilidad de cargarla. Eso es. Entonces, pues no me parece mal, siempre y cuando no incurra en más coste para el cazador o para el tirador, ¿no? Los visados, que bueno, hasta ahora era a partir de los 65, me parece, ¿no? Sí. Y ahora lo van a poner hasta los 70, hasta los 60, que era a partir de los 60, que se retrasan hasta los 70, y de los 70 a los 80, pues serán cada 2 años, y a partir de los 80 anuales. Bueno, fíjate que en esto, bueno, también hay que pensar un poco qué es lo que está pasando con la evolución nuestra en general. Antes, pues una persona con 65 años, hace 40 años, pues a lo mejor estaba ya muy mayor o tenía muchos problemas. Más cascado. Ahora pues chico, la salud y la sanidad pues nos hacen que bueno, pues vivamos mejor muchos más años. Y hay gente con 70 que está, bueno, pues más viva que muchos con 30. Sí, totalmente. Entonces, pues alargarlo me parece bien. No me parece mal que a partir de los 70 pues empecemos a poner especial atención y, oye, efectivamente a los 80, pues aunque uno esté muy bien, pues bueno, yo creo que es conveniente, lo mismo que el carnet de conducir, pues hacer una revisión cada poco tiempo, pues para asegurarte que esa persona pues sigue teniendo las capacidades necesarias para poder llevar un arma, sin más. Luego el tema de armas de aire comprimido, pues que ahora pues la tutela era municipal, que había que darla de alta en el ayuntamiento y ahora pues que ahora ya no. Sí, fíjate que es una cosa extraña, porque realmente eso siempre ha sido una cosa rara, porque en los pueblos siempre ha habido carabinas de aire comprimido y yo no sé si antes, no lo sé, yo he tenido 2, yo creo que sí que las he llevado con el número de serie al ayuntamiento, pero tampoco es algo que sea muy común. Hombre, normalmente, pues cuando vivías en un pueblo pequeño, pues sí, ibas, además no hacía falta llevar la carabina, llevar la factura, pero ¿qué pasaba cuando era una transmisión de una persona a otra? Pues ya no había factura, en fin. Era una cosa extraña. A mí no me parece mal que haya una especie de registro de las carabinas de aire comprimido. Sobre todo, pues, fíjate que no es tanto en la cultura de los pueblos o de las zonas pues menos habitadas que, pues como todos, pues yo he tenido mis carabinas, tú has tenido las tuyas, y al final, pues quieras que no, había una cultura de aprendizaje sobre la carabina y se la trataba como un arma. Y sin embargo, pues, por ejemplo, en Madrid, pues ha habido 3 o 4 episodios ya de algún chaval que ha salido a la ventana y se ha puesto a hacer de francotirador, ¿sabes? Sí. Causando pues no solo daños físicos, sino pues casi un momento de pánico, porque desgraciadamente, bueno, pues son cosas que ahora mismo, tal y como están las cosas con temas terroristas y tal, pues causan mucho desconcierto y mucha alarma, ¿no? Me revuelo, sí. Entonces, pues estas son cosas que a mí que estén reguladas y que se sepa quién las tiene, me parece razonable. Hasta ahora era una cosa rara porque yo, por ejemplo, he regalado una carabina de aire comprimido a un niño, le da a su padre la papelería que te dan en la armería y no tengo constancia de si ha ido o no a registrarla, ¿sabes? Porque tampoco el que regala en este sentido no tiene obligaciones, como el que regala una navaja suiza, ¿sabes? Bueno, pues en fin. Entonces, pues yo creo que el hecho de que le quiten a los ayuntamientos, pues bueno, a lo mejor limita la capacidad de sancionar del ayuntamiento, ¿no? Sí, pero la cosa es que tú tienes que ir con ella a la intervención de armas para que te dé una tarjeta, pues para saber que está, pues eso, que hay un control, y ya está. Bueno, ya te digo que me parece acertado, siempre y cuando, pues bueno, se la trate como lo que es, que no es un arma de fuego, es otra cosa, ¿entiendes? Sí. Bueno, pues bien, razonable, no me parece mal. Otro tema, la inutilización de las armas, que pues se van a intentar adaptar los criterios que ya se vienen utilizando en Europa. Yo aquí hay una cosa en la que discrepo, y es que no discrepo, sino que no estoy muy de acuerdo, y es porque
la inutilización de un arma, tú sabes que sale muy caro. Sí. Y no sé, ¿se va a mirar algo de aquí o simplemente es adaptar a las técnicas que se utilizan en Europa? Bueno, fíjate que, en primer lugar, yo creo que es una cosa que es necesaria asegurarse que cuando se inutiliza un arma se inutiliza de verdad. Porque, de hecho, pues otra vez volvemos a lo de los furtivos, en este caso a otro tipo de personaje que se dedica, vamos a decir, a devolverlas a la vida, ¿no? Pero obviamente en función del trabajo que se haya hecho, pues si se han fresado los cañones, se han taladrado, pues al final, por mucho que se haga una chapuza y parezca que dispara, desde luego el arma deja de ser segura y empieza a ser algo realmente peligroso. Aparte de la peligrosidad que tiene un arma ya en unas manos que no deben estar, un arma, digamos, vamos a decir, reparada, puede ser un problema. Y además conozco una anécdota de una persona, pues que bueno, por familiar había un revólver en la familia, se llevó a inutilizar, bueno, pues se le hicieron los taladros correspondientes, al final los niños un día jugando encontraron unas balas, las metieron, claro. Y con tan mala fortuna, buena y mala porque consiguieron disparar, buena porque no causó ningún accidente, pero vamos, que podía haber sido un accidente fatal. Pues total. Entonces yo creo que cuando inutilizamos un arma, yo creo que tiene que haber unos criterios para que efectivamente sea inservible e irrecuperable. Luego hablamos al tema del coste, porque efectivamente inutilizar un arma, pues chico, ahora mismo el coste que tiene es muy elevado. Es muy elevado, ¿sabes? Mucho. Y muchas veces, pues volvemos a lo que hablábamos antes de la subasta. Es mucho más económico dejarla depositada a la Guardia Civil, que decirle, oiga, destrúyala usted, o subástela a lo que quiera. Sí, que tener que inutilizarla. A no que ser... tener que tú a inutilizarla, claro. salvo que tenga un valor sentimental de alguna manera, ¿no? Sí. Pero claro, cuando a lo mejor pues la pieza en sí simplemente tiene valor sentimental y no económico, pues a lo mejor te están pidiendo 200, 300 euros, que es un dinero, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en fin, unificar los criterios, sí. El tema de cómo sean esos criterios y en qué consista, pues puede que incluso lo encarezca más. A ver. Con lo cual, pues hay que ver un poco cuáles son esos criterios y cómo va a ser. Por eso yo he discrepado un poco en ese punto por lo que tú dices, porque a ver cuál es el final de esto, porque si sale más caro el unificar criterios, vale, pues no. Si sirve para todo lo contrario, pues para facilitar las cosas y, oye, pues no tener que dejar tantas armas en la comandancia, pues mejor. Así que... Sí, hombre, también es verdad que el arma inutilizada al final no deja de ser un arma, aunque esté inutilizada, con lo cual, bueno, pues la sensación que pueda generar si alguien la saca o la enseña o lo que sea, pues bueno, pues puede tener un elemento ahí de, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? De hecho, en algunos países pues hasta te obligan a pintar, a meter un trozo de plomo en la punta del cañón de color rojo para que se vea, pues bueno, que es un arma que no hace fuego, ¿no? Que no hace fuego. A lo mejor así pues pierde también su aspecto, en fin, no lo sé, es un tema complejo también. Bueno, lo iremos viendo. Sí. Más cosas, el calibre 22, pues, en principio no varía nada. Pues fíjate que eso a mí me parece, se habló, te recordarás. En Castilla-La Mancha. Exacto, hace un año o dos, oye, vamos a permitir para sobre todo para la caza de, bueno, pues de especies, digamos, menores y sobre todo pues para el tema de, sobre todo los raposos, los zorros, en fin. Y a mí la verdad es que me parecía una buena medida, acertada, porque es un calibre que vale para eso, efectivamente. Sí. Es verdad que la tentación, como hace menos ruido, como bueno, pues puede ser incluso hay modelos que son muy pequeñitos y que se pueden desmontar, pues volvemos otra vez al riesgo del furtiveo, ¿no? Porque antiguamente, pues es verdad que el 22 ha matado muchos corzos. Muchos. Porque un disparo cercano en la cabeza, en un punto vital, pues bueno, efectivamente es letal, ¿no? Sí, no, un corzo le deja en el sitio. Exacto. Lo que pasa es que también, pues bueno, yo creo que el arma tiene que ser para lo que es. Lo mismo que el que va a cazar un corzo con un 338, pues no es el arma más apropiada, pues el 22 tampoco lo es. Porque al final el que dispara a un animal lo que quiere es abatirlo, no dejarlo herido en el campo, ¿no? Pero realmente, si te fijas que el 17 sí está permitido para caza y el 22 no, pues no tiene mucho sentido. Con lo cual yo creo que habría que unificar, ¿sabes? ¿Por qué no permitirlo? Claro que sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Con un buen uso, como todo, pero exacto, sí. Exacto. Otro punto que se toca, bueno, las autorizaciones de cese de armas, de cesión, no de cese, perdón.
que se amplía de 3 a 6 meses, pues también está bien. Oye, pues no tienes que, no tienes que estar haciendo autorizaciones cada 2 meses, a lo mejor. O llevar varios papeles firmados, cuando caduca el uno uso el otro, ¿sabes? Claro. Que lo he visto hacer. A mí me parece razonable. Realmente yo creo que el tema de la cesión, mientras quede bien documentada, pues no creo que tiene que ser un problema, ¿no? También te digo que, hombre, la tecnología está avanzando muchísimo. Entonces, quizás no es propio el reglamento, pero debería ser una consecuencia, pues que a lo mejor nos permitan a los cazadores este tipo de trámites, pues hacerlos en el propio portal de la intervención de armas de Internet desde nuestra casa, con la guía de nuestro arma, con el número de DNI de la persona a la que se lo vamos a ceder, y que ya directamente nos imprima un formulario, con lo cual, pues chico, la intervención tiene plena constancia y nosotros, pues bueno, tenemos el trámite hecho de una manera, vamos a decir, segura, ¿no? Bueno, yo supongo que con el tiempo todas estas cosas, pues lo que tú dices, la tecnología va avanzando y terminarán siendo muchas cosas así y no tendremos que llevar tantos papeles. Es como el tema del seguro o de la ITV. Ahora mismo estás todo totalmente controlado. Sí. Bueno, o el mismo pagar el famoso impuesto para la renovación del permiso de armas, estas cosas que al final dices, joder, o sea, que tenga que ir yo a la sucursal a pagarlo, aunque es verdad que ahora se puede hacer por pasarela telemática, pero no siempre funciona, doy fe, porque lo he tenido que hacer y no me ha funcionado. Y al final, pues chicos, es una cosa que dices, bueno, el resto de organismos públicos ya lo están permitiendo, me sería bueno que aquí avanzásemos también y pudiéramos hacer el mayor número de cosas posibles desde Internet, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Y bueno, ya para terminar, pues el uso de limitadores de ruido y pinganillos en las emisoras. Sí. Bueno, fíjate, aquí es una cosa que yo creo que realmente, no sé cómo decirlo, el facilitarle la vida al cazador o mejorar sus condiciones o incluso la salud del mismo, pues yo creo que debe ser una prioridad para la autoridad, ¿sabes? O sea, creo que deberían tomárselo tan en serio como que las armas pues estén a buen recaudo y sean seguras, ¿no? Entonces, a mí limitar este tipo de cosas o tratar de intervenir, pues yo creo que lo mejor es permitir o regular, pues para que el uso sea lo más seguro y además el cazador sufra lo menos posible, ¿sabes? Porque al final, pues no queremos más sordos ni queremos más problemas de bueno, pues porque una persona no ha oído a la otra y a lo mejor, pues si va un pinganillo en la radio, pues esto se hubiera evitado, ¿sabes? Entonces, pues yo cuanto menos se regule en este sentido o se tenga en cuenta al cazador y la seguridad y la salud del mismo, pues chico, me parece que hay que regular en esa dirección y no contra eso. Sí, yo pienso que también, porque es lo que tú dices, muchas veces, bueno, aparte del tema de la sordera del cazador, aparte de eso, el pinganillo muchas veces, bueno, pues si bien utilizado como todo, pues bueno, tampoco le veo la parte mala de utilizarlo. O sea, en una batida que, por ejemplo, tienes un cupo de 5, pues oye, mira, 5, ya llevamos los 5, no disparéis más que... Claro. De otra forma, hombre, es verdad que tenemos los móviles, pero hay muchas zonas en las que no hay cobertura. No, pero además yo te puedo decir en algún sitio donde, bueno, son particularmente cuidadosos y escrupulosos con lo que se caza, pues en una armada, concretamente, era un gancho, una cosa pequeña, porque la regulación no les permite hacer más en esa zona, pues subía una corza, pues cerca de 2 venados que también iban subiendo por la presión de los perros. Y entonces pues iban ellos avisando, cuidado que lo último es una corza, cuidado que lo último es una corza. Y al final pues terminaron a gritos. Bueno, no pasó nada porque, gracias a Dios, todos los cazadores de la Armada, pues digamos que eran expertos y sabían que no era un animal objeto de disparo en este caso, ¿no? Pero, bueno, pues a lo mejor con un pinganillo, pues, chico, hubiera sido más fácil, ¿sabes? Simplemente todos con su emisora, oye, cuidado que lo último que sube es una corza, ya está. No pasa nada. Entonces, con lo cual, ¿es malo? Pues no. Vamos a ser peores, o sea, ¿nos vamos a comportar peor como cazadores? Pues no. ¿Nos va a facilitar la vida? Pues hasta cierto punto, pero no creo que sea que vayamos a incumplir la ley por ello. No lo sé. No, yo no lo creo, no lo creo. Fíjate que si yo tuviera que meter algo más restrictivo en el nuevo reglamento de armas, a lo mejor haría mención al límite de alcohol en sangre. También. Eso sí que lo haría. Ahí yo también, efectivamente. En eso sí que lo haría, porque yo, y me ha pasado varias veces, de acudir a alguna cita de caza, ver el desayuno, y decir, alguna de estas personas no sé si estará en condiciones de coger el coche cuando acabe la jornada de caza. No te hablo ya de ahora coger un arma. Y no me hace ningún plan tener a uno al lado
pues que a lo mejor esté más optimista de lo que debería. Y lo que mejor que podía pasarte es que se quedara dormido en el puesto durante toda la montería. Hombre, ojalá. Hombre, sé de alguna orgánica seria que cuando ve una persona pues que está, vamos a decir, no en forma, pues con mucho cuidado le devuelven su dinero y no le permiten cazar. Pero vamos, son las menos, son las menos. Pero yo te digo, eso sí sería una cosa a tomar en serio. Y mira, soy el primero que en ese sentido, pues creo que los propios cazadores tenemos que ser más responsables con nosotros mismos y con nuestros compañeros y pensar que, bueno, pues cuando uno, en fin, quizás tome más alcohol del que debe, pues desde luego esto es una situación en la que manejamos algo muy peligroso y no está de más pues cuidarnos en ese sentido y cuidar a nuestros compañeros. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Bueno, si alguien te quiere leer, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, pues como siempre en mi blog, locoporlasarmas.es o lpla.es y luego, pues bueno, colaboraciones habituales contigo y en alguna otra. Con nuestro amigo Marcos y Cesario también. Exactamente. Ahí también me pueden escuchar. Y bueno, pues siempre abierto a responder preguntas siempre que pueda, a través de mi página de Facebook, que también es Loco por las Armas, o en las distintas redes sociales. Ya sabes que siempre que pueda responderé. Oye, doy fe de ello. Siempre que pueda. A veces no puedo responder y contesto, pues oye, no sé la respuesta, o es un jardín en el que no me quiero meter. Porque también a veces las preguntas pues me llevan un poco al límite, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahí no puedo responder. Bueno, serán las menos. Serán las menos, efectivamente. Bueno, Joaquín, pues nada, muchísimas gracias por todo el resumen que nos has hecho del nuevo reglamento y nada, estaremos atentos a tu blog y de las noticias que vayan saliendo respecto a este y nada, pues si hay alguna novedad, pues ya hablaremos el próximo mes. Ya te digo que de momento yo lo trato como rumorología y no como algo escrito en firme. Pero bueno, también me gustaría contigo hacer un llamamiento que si al final es más restrictivo de lo que estamos comentando, pues a lo mejor tendríamos que levantar un poco la voz los cazadores y bueno, pues pedir que se nos escuche y se nos tenga en cuenta. Que no podemos aceptar todas las restricciones una detrás de otra, sobre todo cuando alguna puede no tener sentido. Exacto, si tienen sentido, ningún problema, pero si no tienen sentido o oye, no se ven lógicas, pues oye, decirlo, no quedarnos callados, está claro. Exactamente, porque si no, pues al final ya sabes que estamos en un mundo en el que no estamos bien vistos, que yo siempre pienso que es un tema ilógico el que no se nos vea bien, porque hemos pasado de ser una figura con cierto halo de misterio, misticismo, incluso sensación de protección, a de repente ser pues poco más o menos que lo peor de la sociedad, y no es así. Unos apartados. Pero somos unos cuantos y no se nos tiene que olvidar que somos unos cuantos y que no tenemos que aceptar, y que no tenemos que aceptar cualquier cosa que se nos imponga. Perfecto, Joaquín, pues nada, un abrazo y hablamos dentro de un mes, más o menos. Venga, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. A ti, hasta luego. El morral del cazador. Bueno, pues poco a poco nuestra temporada va dando los últimos coletazos en casi todas sus modalidades. Y como es el caso de la modalidad de la que vamos a hablar hoy, de la caza de acuáticas. Ya que a principios del mes de febrero, finales del mes de enero, principios del mes de febrero, es cuando celebran los enamorados de este tipo de caza, de la de acuáticas, en la Albufera de Valencia, su semana grande, su semana de fiesta, como ellos dicen, y celebran su semana de cávilas. Y para hablar de ello y de la temporada de acuáticas, para hacernos un resumen, están con nosotros hoy dos amigos del programa que ya estuvieron el año pasado, que los morraleros más fieles podrán recordar y que lo hicieron lo hicieron de maravilla, contándonos las tradiciones, cómo lo hacían, y como a mí me gustó tanto y tuvo tanto éxito el programa este año, hemos vuelto a contar con ellos. Don Vicente Chiner, expresidente de la Asociación de Cazadores de la Albufera, y Francisco Sáez, presidente de la Asociación de la Modalidad de Pesca Array de Pinedo. Bienvenidos a vuestra casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier. Es un placer hablar contigo. Igualmente, es un placer y buena señal que después de un año volvamos a hablar otra vez, Efectivamente, y que sean muchos más. Sí, aunque hay que decir que
telefónicamente no hemos vuelto a hablar, pero sí que hemos mantenido nuestras conversaciones por WhatsApp, ¿eh? Que la gente no se piense que aquí solamente es una entrevista y ya está. Bueno, contándonos un poquito, ¿cómo ha sido la temporada de acuáticas este año? Bueno, pues empiezo yo, si quieres, Javier. Como queráis, porque vais a hablar los dos, o sea que no... Tú nos aportas unas cosas y Francisco otras, así que no hay problema. No hay problema, no. Pues nada, este año, para recordatorio de creo que todos los cazadores, pues ha sido uno de los peores, más desastrosos que conocemos de los cazadores de acuáticas. Y en ello han influido varios factores. Creemos que uno de los factores más importantes fue el tema de la quema de la paja del arroz. Uh-huh. Y posteriormente su inundación, o sea, la inundación de los campos de arroz que, como tú sabes, se inundan cuando se termina la cosecha. Uh-huh. Ese periodo que se transcurre en el periodo que empiezan las aves a emigrar de Europa, uh-huh. Al llegar aquí, a la zona de invernación, pues no estaban en óptimas condiciones los terrenos, estaban... con poca agua. Había habido muchos campos, o tancats, en este caso se llaman tancats, que no han tenido agua durante todo el invierno. Y la paja se ha estado quemando hasta en el mes de diciembre. Claro, cuando otros años la paja se suele quemar casi a principios de temporada. Sí, en octubre. En octubre se cosecha, y cuando la paja está seca, se pega fuego, y una vez se pega fuego, enseguida se inunda. Este año... se han puesto unos calendarios de quema, todo esto ordenado por la Consejería de Medio Ambiente, y ha sido un desastre total. Habían días que por la climatología no se podía pegar fuego, el día siguiente sí, o sea, se ha ido alargando y ha habido muchos problemas en eso. Y luego a la hora de inundar, entre la sequía que ha habido y la quema de la paja, pues llegó la inmigración de los animales, de los patos, y aquí esto estaba en pésimas condiciones. Claro, supongo que iba a decir, bueno, les habrá afectado en su época de cría y tal, pero no, lo que habrán hecho es habrán ido a otros sitios. Claro. Que, bueno, lo que ocurre es que, referente a lo que dice Vicente, de lo de la paja, del arroz, pues efectivamente hay una problemática que están las poblaciones cercanas a los campos de arroz, que si se prende fuego en momentos que hace aire en contra, pues la verdad es que no se puede quemar. Por otro lado, hay zonas que están apegadas al parque natural, que tampoco se puede hacer. ¿Qué sería lo ideal? La recogida de la paja. La recogida de la paja supone un dinero, coste, claro. Pero bueno, lo que habría que mirar, que esa recogida que por una vez toda la Comunidad Europea procediera, pues hubiera subvenciones, hubiera lo que hubiera para que la paja se pudiera recoger, y luego esa paja tratar de buscarle una salida. Pero ahora me pregunto yo, ¿esa paja, por ejemplo, no la pueden comer los animales? Pregunto, no, por ejemplo. No, esa paja antiguamente pues se gastaba para las cuadras, para lo que los animales pues que tuvieran calor. Calor. Uh-huh. Pero claro, la verdad sea dicha que cada vez hay menos animales. Me refiero a caballos, sí, o tal. Entonces, creo que intentaron hacer papel o tal. A mí me han dicho, no lo sé, eso es una información, que si los chinos, que lo aprovechan casi todo, pues creo que si están mirando el convertirlo en abonos o no sé, darle una solución. Lo suyo sería recoger la paja. De hecho, han salido ya cosechadoras que al mismo tiempo que van recolectando el arroz, van embalando la paja, sí, con lo cual es una ventaja para todo. La tierra se seca antes, se puede aprovechar y nos evitamos. Porque si se dejan al campo, lo que ha ocurrido muchas veces, se pudre, contamina, mosquitos, de todo clase de parásitos, una barbaridad.
se quema pues cerca de las poblaciones, es la problemática, y yo lo entiendo, y cerca de zonas de parque, y si se quema por sectores, pues en el momento llueve o caen 4 gotas, la paja humedece, no quema bien, quedan rastrojos, en fin, y aparte este año, pues por motivos, hay zonas que se podrían inundar de agua, porque en zonas de aquí cerca está la depuradora que vierte mucha agua al mar, pero por un problema económico pues va al emisario y va al mar, y hasta ahora enero no han soltado agua a lo que es la zona baja de la Albufera. Claro. No lo entiendo, pero bueno, es así. Quiere decir que hay soluciones, pero la problemática que hay siempre lo pagan la misma gente, porque no hay acuerdos entre los políticos ni las decisiones, lo que hace uno, el otro no está correcto. Sí. Bueno, se ve todos los días, por desgracia, en los medios de comunicación. Y entonces, mientras tanto, ¿quién lo paga? Por los ciudadanos de aquí. Claro, supongo que lo que hablábamos antes, el tema de que ha sido una temporada, las acuáticas lo que habrán hecho, se habrán ido al parque y a otras zonas en las que tenían agua, lógicamente. Claro, es verdad. Los patos, al llegar aquí, al tener el terreno en estas condiciones, se han adentrado más a la península, han ido pues a las lagunas de Castilla-La Mancha, Andalucía, o hasta incluso más hacia el sur. Volviendo a lo que estaba diciendo Paco de la depuradora, ese problema es un problema que no lo entiende nadie de los agricultores, ni lo entiende nadie de los ciudadanos de aquí. Solamente lo entenderán los políticos. Bueno, pero porque habrá algún interés económico único y exclusivamente. Claro, pero esos secretos no lo sabemos nosotros, la opinión pública no lo sabe. Porque la diferencia que es, en vez de ir al mar, desviarlo hacia la albufera, el agua reciclada. Claro, el agua de la depuradora sale perfecta. Además, la controlan varios organismos en todo, en el nivel de fósforo, en el nivel de todo. Entonces, incluso a veces no, siempre sale mejor que el agua del Xúquer. O sea, está controlada por, ya digo, muchos organismos que la controlan diariamente. Entonces, si cuando los agricultores quieren agua, se les da agua, y cuando no, va al mar, ¿por qué no se le da agua a la albufera y se le ayuda a que tenga más nivel y a inundar más pronto los campos? Son cosas... Además, los colectores y las bombas de impulsión y todo, es que está hecho. O sea, no es que hay que hacer inversión económica de infraestructura, no, es que está hecho. Y además que sería un beneficio medioambiental no solamente para especies cinegéticas, sino para cualquier tipo de acuática. Correcto, porque es que además el agua de la albufera se regeneraría poco a poco, porque es un agua limpia, ¿vale? Y que va directamente a los campos arroz, y de ahí vierte a la albufera, y de la albufera al mar, con lo cual entraría una fuente de agua constante, porque los manantiales que tenía la albufera, que la albufera siempre ha gozado de manantiales propios, pues yo creo que hoy en día no, muy poco. Entonces, si emanan poca agua ya. Correcto, si le inyectan agua, pues oye, siempre es una fuente. Lo que pasa que sí que es verdad, pues que no lo sabe. Muchas veces los agricultores han hecho manifestaciones, van a ver por qué es agua que va al emisario y va a 12 kilómetros de la playa, va toda el agua al mar, que yo no sé, a lo mejor Vicente sabe la cantidad de litros que se vierten. Yo sí que lo sé. Ahí se podrían, la depuradora podría aportar mensualmente, o sea, al mes, unos 7 u 8 hectómetros directamente a la albufera. Joder. Eso es mucha agua, Muchísimo. Pero por unos 80 hectómetros al año, eso hay ríos por ahí en España que no... Si no la llevan. cosa es que con los problemas de agua, de abastecimiento de agua que tiene toda la zona de Levante, sería una solución bastante buena, vamos, no sé. Claro. Y luego hay otro problema con el tema de la paja, que bueno, esto ya a lo mejor ya no es tema de caza, ¿no? Pero es tema de relacionado también, que es que si no se le pega fuego o se recoge esa paja, se crean muchas enfermedades para el arroz. Y esas enfermedades, al fin y al cabo, son hongos que luego hay que tratarlos.
Y este año, lo digo porque, aprovecho a decirlo, porque hay muchos agricultores este año que de la cosecha han sacado muchos menos kilos por anegada que años anteriores, a los años normales. Que al final Javier va todo ligado, o sea que las aves acuáticas no comen en la albufera, no comen, allí solamente descansan. ¿Dónde comen? En los arrozales. Si los arrozales no producen arroz, si los arrozales no se inundan pronto, porque siempre al recoger el arroz, las cosechadoras siempre cae mucho arroz, claro. No se recolecta todo porque la espiga al sacudirla tal. Eso es lo que luego los animales, los patos, las pollas, todo de bicho de la albufera salen a los arrozales, a los tancás que ha dicho Vicente, a comer. Si hay producción, se reproducen y hay comida, pues se estabilizan y están aquí. Si llegan y esa comida no está, claro, emigran, y entonces la caza pues ha ido a menos y de hecho pues es así. Este año, como bien ha dicho Vicente antes, ha sido un año muy malo, muy malo. No recordáis. Bueno, muy malo. Y ya adentrándonos un poquito, contadnos un poquito, para la gente que no lo sepa, la curiosa historia de la Semana de las Cávilas que vosotros celebráis, que es como vuestra semana grande de fiesta. Sí, es la semana que todo cazador acuático está esperando, ¿no? Todo empieza pues la última tirada de los vedats. Los vedats son los puestos estos que están en Sueca, Cullera y Silla, y son unos acotados que se hacen subastas y la gente que tiene más poder adquisitivo, que tiene más dinero, puja por ellos. Y cuando se hace la última tirada, se puede cazar esa semana. Eso se conoce como los ayuntamientos, ya que no podían, estamos hablando del año 1800 y pico, o sea, 1900, en compensación para que pudiesen cazar, por no haber podido cazar durante el invierno la los gente socios, del pueblo, los la socios. gente del pueblo y tal, pues el ayuntamiento compensaba dándoles la semana esa de cazar todos los días. O sea que durante toda la temporada cazaba la gente que había pagado. Exacto. Y a vosotros, la gente del pueblo, os dejaban, de los pueblos de alrededor, os dejaban la última semana para cazar. Para poder cazar para día vosotros, y de noche. De día y de noche. Hombre, sí que es cierto que dentro de lo que son estancats hay sociedades que acotan y puedes como en el monte, ¿no? Tú eres socio y puedes cazar 3 meses o 2 meses y medio que dura la veda abierta, puedes cazar en tu propio coto, claro, ¿vale? Claro. Pero solamente en tu coto. En tu coto. Ahora, luego cuando viene lo de la cávila, de coto a coto, bueno, se dan unos permisos, unas autorizaciones, pero que se puede cazar durante toda la semana, que es la famosa cávila, pues que la gente pues aprovecha, pues hay las casetas antiguas de labranza que están repartidas por los campos donde la gente pernoctaba cuando venía la época de labranza, la época de plantar el arroz, porque antes se plantaba, ahora se siembra, cuando había que labrar con los caballos, cuando venía la siega que se hacía a mano, todo ese proceso la gente dormía en esas casetas. Que vosotros habéis adaptado. Correcto, y eran casetas o barracas de paja, la paja del arroz. Sobrante del arroz, que el arroz cuando se cogían gavillas se cortaba por la mitad, porque la mitad no valía de paja. Sí que es verdad que las variedades de arroz varían, ahora son más bajas que tal, de eso hacían barracas, y ahí es donde la cávila, pues se reúnen los amigos, se caza, porque claro, ni la persona ni los perros aguantan todo el día, entonces que y menos pues, en un sitio con la humedad que con hay la en la humedad. albufera. Entonces, ¿qué se hace? Pues se levantan, eso sí, el que
joven como Vicente, pues se ponen en puestos que se hacen y ahí aguantan pues 4 o 5 horas a ver si pasa algún pato. Vicente, vosotros que os ponéis en una especie de... Bocois o emparesadas. Aquí en las acuáticas hay 2 modalidades de caza. La caza con perro al salto y el puesto fijo en los campos y acequias de los cotos. Vale. Al salto con el perro. Sí, al salto con el perro también hay 2 modalidades. Como aquí está todo inundado, o bien puedes ir, hay zonas que tienen poca agua, que te llega el agua a la rodilla, entonces vas con las botas, los vadeadores estos que tenemos, o las botas altas, y vas cazando pues agua a la rodilla. Pero hay otras zonas que tienen más agua, ¿no? Entonces vas, en vez de ir andando, vas con los los famosos barquets de albufera, pequeñitos que tienen unos 4 metros o menos, y va pues, que llaman que se llaman albuferencs, o sea, eran barquitos que van con la percha y llaman albuferencs. Son pequeños para 2 personas y es lo que vas pues lindando o bien las motas o las acequias que no sean navegables, porque esa es otra, o sea, antes se podía cazar en todos sitios y ahora pues las acequias que son navegables, es decir, navegables que pasan barcas grandes, pues no se puede cazar. No se puede cazar. Vicente, ¿tú practicas más en puesto fijo y Francisco, tú eres más con el perro? ¿Puede ser? Yo sí, voy con el perro porque yo llevar una escopeta es como llevar una escoba. No le pego ni a... Entonces voy con el perro y lo que coge el perro, a veces herido, porque, bueno, pues también los amiguetes, oye, que he tumbado un pato en sitio o tal sitio, pues voy con el perro y si tengo suerte que lo cogen, o las pollas, que son más fáciles, pero la escopeta la verdad es que sinceramente es que soy muy malo. O sea, tú vas por las acequias y vas con el perro y se va metiendo entre las cañas a sacar patos y los va cogiendo. Si están heridos, si están vivos, un perro no lo coge. Ya. Si están heridos, porque pues el pato, y eso Vicente lo colaboraba, el pato es de las aves que más duras son, o sea, que yo veo veces que cae como un trapo al agua, pum, y de repente empieza a nadar y a los 5 minutos vuela el tío, o sea que son duros, o bucean y te aparecen a los 20 metros. Exacto, bucean mucho, los patos bucean mucho, son unos animales que y los perros pierden el rastro enseguida y tienes que saber el perro ser muy bueno y el cazador también, porque si no te haces con ellos. Vicente, tú tiras más en puesto fijo, ¿no? ¿Os lo preparáis vosotros los puestos? Yo soy de las 2 cosas. Lo que pasa es que últimamente llevo pues unos 5 o 6 años haciendo casi más tiempo de puesto fijo que de con los perros. Que tengo los perros retaviers, pero por lo como estamos hablando antes, la problemática de las acequias pues te limita muchas zonas, ya no puedes acercarte a esas zonas y me he inclinado un poco, bueno, te ves obligado por las circunstancias, te ves obligado pues a practicar la otra modalidad, que es la del puesto fijo. Entonces, ahí el puesto fijo, pues hay 2 formas de montar el puesto, ¿vale? Puede ser el famoso bocoi. El bocoi es un barril de vino. Barril de vino que está metido dentro del agua. Exacto. Antiguamente, pues, se arreglaban con estopada y tal, como los fontaneros que arreglan las barricas. Sí. Y hoy están hechos de fibra, o son barriles de madera que están enfibrados, fibra de vidrio, y esos barriles tienen unos hierros, unas barrinas, que lo que hacen es que los sujetan al campo, a la tierra, para que la presión del agua no los mueva. Sí, no los levante, vamos. Exacto, no los levante, porque claro, estamos hablando que los barriles tienen, aquí hay sitios que tienen más de 1 metro de agua. Claro. ¿Vale? Entonces la presión los levantaría. Entonces esos barriles tienen unas barrinas, que es, para que me entiendas, un tipo tornillos que lo que hace es que se enroscan y se atornillan a la tierra, ¿vale? Y ahí se quedan sujetos.
Y la otra modalidad es la de esos barquets albuferén que decía Paco, los albuferén, que son barquitos pequeñitos, hacerles una barraca, tipo una barraqueta de caña y junco y el senil, las cañitas, y ahí dentro se esconde la barquita, que eso se llama empavesá, donde está la empavesá y el barril, o bocoy. Y nada, ahí pues tiras los patos, los cimbeles, los patos de plástico, y este año no se han podido echar los patos de reclamo, también por otra problemática, la famosa gripe aviar. Sí. Entonces, nada, tú tiras los cimbeles y con los reclamos, pues a reclamar a los patos que van volando. Ajá. La mayor parte de los patos que matéis supongo que serán azulones, ¿no? Que es lo que más abunda. Sí, aquí en Valencia ya lo que más abunda. Yo cuando empecé a cazar, pues hace 30 y tantos años, ya ni me acuerdo, el que cazaba un azulón era capitán de barco, o sea, que Juan o Vicente tal, ha cazado un azulón, ostras, enséñame, no sé qué cuantos. Antes eran todo patos de Europa, muchas clases, está el ana de rabudo, el colorado, el pato cuchara, el silbón, o sea, muchas clases de patos que hoy vienen, pero en menos cantidad. Aparte de que el ana de azulón es muy territorial, muy dominante. Sí. Entonces, al haber tantos ejemplares, porque hay muchísimos... Hay muchísima densidad, sí. Eso también crea otro problema, otro factor añadido a las demás especies, ¿no? Que tampoco quieren convivir con tantos azulones. Porque, claro, el azulón es que está en España ya prácticamente asentada en toda la península, ¿no? Sí, pasa como con las palomas muchas veces, con las torcaces, que muchos ya ni emigran. Eso sí es verdad, sí. Y bueno... Luego hay un problema que se ha incrementado, que Vicente lo colabora, es que debido, pues que también es verdad que la caza de monte pues también ha ido a menos y tal, lo que antiguamente era muy, muy difícil de ver en las zonas humedales, las urracas, ahora mismo está lleno de urracas. ¿Y qué hacen las urracas? Pues se comen los huevos. Claro. Sí. Y se comen las crías. Pero antes era una especie que tú aquí no las veías. Y ahora ves urracas. ¿Por qué? Pues por arriba no hay comida y entonces ya han emigrado y ahora ves las urracas y se comen los huevos de cría y se comen los pollitos, pollitos, las urracas. Sí. Sí, en eso tiene toda la razón Paco. Aquí, al lado de la Albufera, tenemos la zona del litoral de lo que es el mar. Entre lo que divide el mar y la Albufera, pues está la famosa la Devesa, ¿no? Que es pues eso, un litoral lleno de pinos y de especies de plantas y tal, que prácticamente no se puede entrar ahí a nada. ¿Y qué pasa? Que eso es la casa de todos los depredadores. Claro. Aquí, zorras, pues prácticamente no se veían casi nunca, no habían. Está lleno, la Devesa está llena de zorras y de jinetas, que eso que no lo ha visto aquí prácticamente nadie. Yo en toda mi vida he visto una. O sea, es un animal que no tiene ningún depredador. La zorra aquí tampoco tiene ningún depredador. En el monte sí, pues está el lobo, están las águilas, que sí que son depredadores que puedan tener. Pero aquí en Valencia, aquí en la Devesa, esa clase de depredadores no tienen otro depredador. No. Entonces, pues eso hay que controlarlo, eso claro, eso si no... Nosotros, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, todos los veranos, cuando vas hacia la zona del Perellón, el Recatí, que tú conoces esa zona también, ¿no? Sí. Pues más o menos por la altura de lo que es donde está, pues sí, toda la carretera y pasa por... Pues en la época de la cría de los patitos, veías, a lo mejor ibas conduciendo y veías la pata con 7 o 8 patitos detrás. Y por desgracia, pues
cruzaban la carretera y algunos Sí, pues los atropellaron. O sea, efectivamente. Este año no hemos visto ni tan siquiera una cría de patos. Muy Todos pocos. los agricultores que se acercan a labrar la tierra, que van de buena mañana al amanecer, es la hora que los animales se suelen mover más, ¿no? Sí. Pues no ver ni una cría ni nada. Y eso ellos mismos, los agricultores, que a la vez son pescadores, la mayoría, y cazadores, te lo comentan. No veo ni una cría de patos, no veo no sé qué. Y claro, ¿eso por qué es? Porque los depredadores, claro, los animales crían en la dehesa, muchos crían en la dehesa. Pues las crías, los huevos de las crías se los comen directamente. Es un alimento fácil, pues lógicamente pues proliferan, ellos están a gusto, nadie les molesta, tienen comida, pues cada vez habrá más, claro. Sí, no, claro, esto yo no sé qué determinación, si meter jaulas para recoger las urracas o es que, claro, aparte que son bichos muy avispados, pues claro, se lo comen en la época que no hay cazadores, claro, en la época de reproducción, cuando más protegido debía de estar. Bueno, pero eso a lo mejor, pues vosotros podéis pedir algún permiso, no sé, eso... Sí que se piden, pero, Javier, sí que se piden los permisos, pero los presidentes de las sociedades los piden y los ponen en sus cotos, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de la dehesa, estamos hablando de muchas hectáreas de bosque, sí, que ahí no se de pinada y bosque, sí. ahí no podemos ahí no entrar puede. nosotros Claro. para nada, eso es del ayuntamiento. Claro. Y claro, está lleno de guardas, está todo claro, pero por ejemplo la dehesa, otro ejemplo que te voy a poner es que, y además Paco eso sí que lo puede corroborar más que yo porque él ha ido muchas más veces a rayar a la playa con la pesca del ray, que cuando entrabas para ir a la playa tienes que pasar por la dehesa, por narices, ¿vale? Pues dejabas el coche aparcado, cogías el ray con el bañador y te ibas hacia la orilla y vas por entre medio de matorrales y tal, y veías los bandos de perdices en la dehesa, han habido toda la vida. Hoy vamos a rayar y no hay ninguna perdiz. Y conejos también se veían muchos. Claro, sí. Hoy no hay. Las perdices, la primera vez que vi yo una perdiz pararse en los pinos fue en la dehesa. Y claro, no lo entendías y decías, bueno, estas perdices, ¿por qué se paran? Claro, ellas se paran en los pinos porque abajo hay depredadores, estaban las zorras, ¿vale? La zorra no llega al pino, pero las jinetas sí, Javier. Las jinetas llegan hasta arriba de la copa del pino y las jinetas acaban con todo. Con todo, de sí, hecho, eso. De hecho, el campo de golf del Parador Nacional Luis Vives, que está en el Perellonet, las perdices iban por los campos del golf, claro. Y era una delicia ver un bando de perdices con sus perdigones pequeñitos por el césped del golf. Hoy claro. no se ve ni una perdiz ni un conejo. Bueno, pero eso es fruto de una mala gestión y de, bueno, pues que... Ahí está la gestión, tú lo has dicho, la gestión, la quema de la paja, la inundación de... Porque claro, tenemos que decir una cosa, esto de la quema de la paja y de la inundación no es de siempre. Esto es desde que cambiaron a la directora del parque, bueno, en este caso la señora Paloma Maiteche, antes estaba don José Segarra. Y la gestión era para los cazadores y pescadores era mucho mejor que la que hay ahora, porque llevamos, creo que son 2 años o 3, que ya es la que dirige el parque. Sí, no, bueno, pero lógicamente, bueno, pues pasa muchas veces que las personas que se ponen a los mandos de muchos departamentos, pues no están cualificados para ello y desconocen el mundo en el que se meten y entonces, pues, hacen cosas sin tener conocimiento y pasa luego, pues, cosas como lo que está pasando en la Albufera con el tema de la quema, de las depuradoras, de los depredadores, de todo lo que nos está contando. Hay muchas cosas que yo creo que nuestros viejos, que decimos aquí, por supuesto que harían cosas mal, pero habían cosas que las hacían bien. Sí. Y por ejemplo, una de las cosas que hacían bien
y mantenían tal. Sí que es verdad que el índice de población ha subido, que los vertidos a la albufera ahora, gracias a Dios, se controlan más, está claro, todo es controlable, pero hacían una cosa que era una maravilla, que era la regeneración de las matas y tal, para que las aves pudieran y tal. Y nada más terminar la veda, cerrar la veda, acto seguido quemaban los matorrales, las matas que llaman, que hay en la albufera. Y las quemaban antes de empezar las crías. Claro. Y entonces quemaban todas las cañas y en 10 días todo aquello brotaba un verdor. Claro. Y ahora es todo cañas muertas, todo tal. Entonces aquello servía esa de regeneración. Claro. Entonces eso hoy no se hace. Y entonces lo hacían y no pasaba nada. Tú una mata que la ves, claro, las cañas es una planta que bueno, pues tiene un ciclo y se seca y se pudre y se queda allí. Y la mata, la boba, son plantas que pum. Entonces los antiguos cogían y antes de nada, pum, que pegarle fuego. El ave migraba, no habían crías y no son aves o piezas que solamente pueden salir andando, ¿no? Sí, que vuelan. Oyen, levantan, se iban a otro, y a la vuelta de 15 días, 20, la mata estaba totalmente verde. Claro, y volvían y tenían alimento, claro. Correcto. Ahora mismo esas matas han tenido que plantarles palos alrededor, que dan una pasta, porque esa mata no está cogida al fondo de la albufera, porque se han podrido las raíces. Claro, se pudren. Claro. Y eso, pues, claro, la gente, ¿quién lo sabe? Pues gente que hemos vivido, o sea, yo tengo 67 años, ¿vale? Y entonces yo eso lo he vivido siendo un nano. Pero ahora, que yo no digo que los que han estudiado, que tal, es válido muchísimas cosas, eso no lo pongo en duda. Pero otras no. Claro, tú a una persona le dices que vas a pegar y te estás loco. Sí. Pero es que eso, si tú lo miras y hacer un experimento, es decir, caramba, si alguien me estuviera escuchando, decir, vamos este año a coger una mata, que vale lo que es una cerilla. Paco, porque no hay problema de nada, una cerilla, le prende el fuego, pruebas y a los 15 días está verde y está anidando las plantas, oye, yo no digo arrimado a las poblaciones que haya riesgo de incendios o arriesgado a lo que ha dicho Vicente antes de lo que es la pinada del Saler. Eso, por supuesto que es un riesgo, ¿no? Pero en muchas zonas que la albufera es muy grande y es un parque que hay que cuidarlo, sería muy bonito. Bonito, Paco, práctico y barato. Vicente. Paco, Javier, es que tenemos que aclarar una cosa. Para la gente que nos está escuchando, aclarar lo que es una mata, ¿vale? Una mata son islas que hay dentro de lo que es la albufera. Sí. Es que estamos hablando de matas y claro, a lo mejor la gente... Claro, no es una mata, efectivamente. No es una mata que está en el campo, sí, bueno, yo me lo imaginaba. Pues a lo mejor tiene 200, 500, 1000 metros cuadrados, las hay de todos los tamaños, que eran de barro que crecía la planta, y eso, en esa mata que tú te pones, hay matas que tú te pones y puedes andar con un palmo de agua, o sea que es tierra, ¿no? Sí, son como islotes que hay dentro de la albufera. Son islas que hay en el medio de la albufera, y además esas islas tienen sus nombres. Está la Mansequerota, la Mata del Fang, el Fangaret, la Antina, la Mata San Roc. O sea, todas esas matas son islotes tienen siglos. O sea, eso es... Por eso quería yo, antes de nada, para que los que nos escuchan que sepan lo que es una mata. Sí, para que no se piensen que Francisco quiere meter fuego al monte. Volviendo a lo que dice Paco de hacer un estudio, ese estudio está hecho y lo hice yo. Está feo que lo diga, pero lo hice yo. Aquí, en unos campos que hay aquí pegados a Pinedo, se hicieron unas modificaciones en las acequias y eran campos de arroz que se dejaron de cosechar, de trabajar, porque las segadoras no podían cruzar la acequia para cosechar luego. Y claro, había que trabajarlos y cosecharlos a mano. Y lo que pasa, la gente se hace mayor,
campitos pequeños de abuelos que pasan a hijos, de hijos a nietos y tal. Y ahí habrán unas 20 y pico anegadas que se han dejado de cultivar. ¿Y qué ha hecho? Nada, el primer año que se dejaron de cultivar, automáticamente se hizo un cañar de caña, de semí, de enea, de boba, o sea, de cañas de aquí de la zona, ¿no? Y eso, pues, estuvo muchos años, y lo que dice Paco, la caña tiene una vida, ella crece, se seca, se pudre y se queda allí. Y claro, de años a años se hizo un cañar enorme. Y un día de poniente, a alguien le pegó fuego, pues claro, le pegó fuego para sanearlo, o se pegó fuego, pero bueno, cuando vinieron los bomberos aquí no quedaba nada. Bueno, pues a los 15 días empezó a brotar verde. Y yo en esa época me acuerdo que iba a llevar a mi hijo al colegio y pasaba por ahí todos los días. Y le hice un seguimiento, simplemente con la cámara del teléfono, no ya cámaras profesionales ni nada. Y cada 15 días le hacía una fotografía. Y tengo unas 7 o 8 fotografías que las hice luego en las fechas y tal. Sí, y ves la evolución. A los 2 meses las cañas pasaban los 2 metros con un color verde oscuro, con una fuerza impresionante. Y los meses anteriores estaban secas, podridas, pues es que es así. Y aquí... O sea, que el estudio está hecho. La regeneración es así, es que no hay más. Claro, la regeneración. Y eso se llevó a un programa que se hizo en la Albufera, ese estudio, que se lo di yo a mi amigo José Badía, que es el presidente, el presidente de la Sociedad de Cazadores de Sueca, que aquí le mando un abrazo si me escucha, y es el delegado de acuáticas de la Federación de Valenciana. Y eso está hecho, o sea, ese seguimiento, ¿no? Sí, pero el problema es el de siempre. Y ese problema, pues, yo no dudo de los técnicos, pero lo que he comentado antes, tendrían que mirar, no solamente instruirse en los libros actuales, sino de los antiguos. Y de las cosas que no están escritas y de las cosas que... Sí que estarán escritas, porque en tradiciones, volviendo, como es lo de la cávila, que antes nos hemos pasado tal, la cávila, que queda poco, porque creo que han presentado una moción de ley para que prohíban la caza y yo no sé qué rollos, que al final no sé ya qué podremos hacer, no lo sé. Dedicarnos posiblemente todos a la política, porque ahí sí que pueden ir todos. Sí, no. Los que saben, los que no saben, los que chillan, los que roban, los que no roban. Los que saben no se ponen en política, Paco. Es decir, todo en la política cabe todo, pero en lo otro ya nos están cortando por todos los sitios. Entonces, volviendo, creo que se han presentado una moción los señores de Podemos, pero bueno, no lo sé cierto, ¿vale? Pero creo que sí, porque salió. Pero volviendo a la de la cávila, una cosa centenaria, tradicional, que no pasa nada, nosotros, usando esas casetas, que antes nos hemos quedado ahí, pues es un punto de reunión de los amigos que algunos cazan y otros vienen simplemente a las comidas que se suelen hacer, que normalmente, habitualmente, pues no se hacen en casa, como son los allipebres, como son el arroz en perol de las mismas aves acuáticas, o como el acebollar. Oye, o sea, una cosa, Francisco y Vicente, contadme por favor, porque una receta de más tradicional que preparéis con lo que cazáis allí esos días, porque claro, esos días de fiesta estáis allí, dormís allí muchos y lo que tú dices, os hacéis vosotros la comida allí y os coméis lo que vais cazando. Hacemos la comida y lo más importante, nos desahogamos de lo que es la carga del trabajo, la partida al dominó, la partida al truc, que el truc es un juego de envite, se juega en piedra, no de dinero, la burlaeta, que en valenciano decimos, la burlaeta, tal, pasas un rato distinguido y la comida, bueno, pues Vicente, yo hago mis pinitos en algunas cosas, pero lo más que siempre se hace en todas las cávilas, creo que no hay ninguna cávila que no hagan el arroz en perol. El arroz en perol, pues antiguamente solamente lo hacían de lo que era
la caza, la polla y el pato. Hoy en día, pues se hace más sabroso. Es muy bueno para el colesterol, ¿sabes? Sí, se sube muy fácil. El que no tiene lo coge en unos días, porque pues se ponen manetas de cerdo. O sea, el perol es costoso de tiempo, no de dinero, de hacer, si lo quieren hacer bien. Bueno, pero contadnos la receta, contadnos... Pues mira, la receta, yo te digo, pues tienes lo que es pato y tienes las pollas, que eso es lo de la caza, y se compra... y la focha, también se pone alguna focha. Y la focha también, pues se puede poner, depende de la cantidad, 4, 5, 6 pollas, un par de patos, una focha, porque la focha le da un sabor un poco amargo al arroz, ¿no? Entonces... se compran manetas de cerdo, un par de manetas de toro, se compra ternera, ¿vale? Y se pone lo clásico que es, y eso se pone a hervir, de buena mañana, se pone todo allí, todo dentro del perol, que son peroles de estos de fundición, de estos grandes, y lo pones todo con un poco de aceite, tú lo pones a hervir. A hervir lo que es la carne, todo lo que has dicho. Toda la carne, toda allí. Pero toda la carne y, perdón, también se puede poner el cardo y en otros sitios el nabo. Cardo y nabo. Cardo y nabo, pero eso pero eso digamos que el cardo se hace un poco aparte, se hierve para soltar el amargor, ¿vale? Aparte, y se hierve para que tal, y el nabo sí que se pone luego. Entonces se pone a hervir todo aquello. Y a lo mejor están 3 horas o 3 horas largas 3 o 4 horas, sí. O cuánto. Y luego se saca la carne, el caldo que queda se queda en el perol y echáis el arroz. Y nosotros desmenuzamos la carne, o sea, sacamos la carne y la desmenuzamos toda. La dejamos sin hueso. Sí, la dejáis sin hueso, sí. ¿Vale? Y se pone el arroz, y a continuación, que la carne está más que hecha, pues se pone. Y como el cardo ya también está hervido, se pone el cardo, que ya previamente también estaba el nabo. Eso, lo pones... como son peroles de fundición, aguantan mucho el calor. Entonces, con 15 minutos que esté el arroz allí, lo paras y solamente ya con el calor ya se termina de hacer el arroz. Y que sale como un arroz caldoso, ¿no? Arroz meloso. Arroz meloso. Arroz meloso. Hombre, ahí hay opiniones para gustos, ¿no? Hay gente que le gusta caldoso. Caldoso es que cuando coge el arroz tiene caldo. Otro le gusta melosito y otro más sequito. Pero bueno, eso va en proporción al caldo que le pones. ¿Sabes? Porque claro, durante esas 3 horas que está aquello en marcha, resulta de que le vas agregando caldo, claro, porque aunque el perol está medio tapado, se va consumiendo, claro. Va consumiendo. Eso no hay cábila que no se haga. La guisa, que es cogerla y asada... La guisa, que es un pez, para el que no lo sepa, la lisa. La guisa es un pez, las guisas. Yo también quiero decirte, Javier, otra comida que se ha perdido mucho. Porque estamos hablando de que en las cávilas, las comidas que se hacían, que hoy están en muchos sitios de moda, era lo que había, O sea, por ejemplo, el arroz de mota, que por aquí por la zona se llama... Es un arroz porque antiguamente cuando iban allí a los campos a cazar y a trabajar las tierras y tal, llevaban el caldero, patatas, cebollas, y lo que más barato había en las carnicerías eran las costillas de cerdo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el arroz de mota lleva arroz con anguilas, costillitas y el garrofón. ¿El garrofón qué es? Como el garrofón es lo que se le pone a las paellas. La verdura que se le pone a la paella, que parece como si fuese una judía plana. Sí, una especie de haba grande, sí. Exacto, vale, pues eso se llama garrofón. Eso solamente se cría aquí en la zona del Levante y solamente se pone para las paellas. Entonces se le pone el garrofón, las costillas de cerdo, y se le ponía, pues si tenías pues 2 o 3 pollitas de agua,
y las anguilas. Y también el arroz, sí, caldosito. Arroz en la cazoleta, en cazuela que llamamos. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Un libro hablando de estas cosas, porque se nos acaba el tiempo, chicos, porque llevamos casi una hora charlando y nos podíamos tirar otras 2 horas, porque realmente me encanta escucharos y yo siempre soy muy partidario de mantener nuestras tradiciones, porque es de donde venimos. Y bueno, escucharos a vosotros lo que nos contáis de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, pues se nota la diferencia y a los resultados me remito. Así que yo de verdad os animo a escribir un libro para que todas estas cosas no se pierdan y dentro de 30 años que se sigan por lo menos sabiendo porque están escritas, porque si no se terminan perdiendo. Así que es verdad. Bueno, y Javier, aprovecho ya que para escribirlo, que para eso tú eres un gran profesional, pues te vienes una semana de Cávila, con permiso de la mujer. Bueno, a la mujer la puedes traer y la dejas en Valencia, que es bonita, que actualmente pues hay cosas que ver, y le das la tarjeta del Corte Inglés y tú te vienes a la Cávila, que disfrutarás, tomarás nota y puedes escribir pues muchas anécdotas. Pues para el año que viene quedamos en ello. Para finales de enero, principios de febrero. Si Dios quiere, al año que viene lo hacemos así. Pues a ver si es verdad. Y por lo menos podemos disfrutar unos días juntos. Vicente, Francisco, muchísimas gracias, de verdad. Un programa más, el poder contar con vosotros es un privilegio y un placer. Pues nada, agradecerte que cuentes con nosotros y si podemos aportar un granito de arena. Ya lo hacéis. En toda la problemática que existe alrededor de la caza y la acuática y la albufera y los arrozales, pues oye, bienvenido sea todo. Y lo mismo os digo, si vosotros necesitáis voz para denunciar o decir cualquier cosa, alguna situación que tengáis allí y que bueno, pues que no se llegue a dar voz, pues esta es vuestra casa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo para los dos. Igualmente, celebro. Un abrazo. Morraleros, un programa más. Esto llega a su fin. Ya lo siento, si por mí fuera estaríamos día tras día haciendo una programación continua de caza, pero bueno, ya habéis visto, nos hemos pasado un montón hoy, nos hemos hecho casi 1 hora y 20 de programa, pero bueno, cosas interesantes. Con Joaquín de la Pasta analizando las nuevos posibles cambios en el reglamento de armas, que nos interesa a todos, porque bueno, nos afectaría a todos de una forma u de otra. Y luego, pues, ¿qué os voy a decir? De la caza de acuáticas, qué bien lo explican Vicente y Francisco, con qué pasión lo viven. Y bueno, pues como todo, cuando hay gente que no tiene ni idea y mete mano, pues pasa lo que pasa, que vienen los problemas y la dejadez. Y esto es lo que está pasando en la Albufera y en toda la zona en la que cazan de la Comunidad Valenciana las acuáticas, pues que está dejado de la mano de Dios. Y como nadie regula nada y como todo vale, pues ya habéis escuchado, tienen el problema que tienen. Así que nada, y si a eso le sumas que ha sido un año malísimo climatológicamente, pues que afecta mucho a las aves migratorias, pues este es el resultado. Que hablamos dentro de 7 días, que os espero para que volváis a escuchar el Morral del Cazador. Como siempre os digo, escucharnos desde vuestro lugar de trabajo, que no se entere el jefe, desde el gimnasio, mientras hacéis deporte, mientras cocináis, mientras volvéis a casa, tanto del trabajo como cuando volvéis de caza. En cualquier momento es la ventaja de los podcasts, que nos podéis escuchar donde y como queráis. Y el Morral del Cazador estáis siempre, todas las semanas, para entreteneros, al menos durante 1 hora, hora y media aproximadamente. Así que, si nos dejáis, lo seguiremos haciendo. Un abrazo, que tengáis una muy buena semana, cuidadito con la carretera y con las armas, que siempre lo digo. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!